En la Primera Guerra del Golfo, en 1991, el futuro del helicóptero de combate parecía fuera de dudas. Podían volar y luchar de noche, y con sus sistemas de rastreo por infrarrojos, los Apache americanos armados con misiles Hellfire abrieron una brecha gigantesca en la cobertura de radar iraquí, dejando un camino seguro para los aviones de asalto. Cruzando el perímetro iraquí a voluntad, los Apache resultaron invencibles. En teoría, el helicóptero de combate es la respuesta a las oraciones de todo comandante. Es un arma tremenda, con la misma potencia de fuego que el carro de combate, y este poder es aerotransportado. El helicóptero de asalto moderno puede volar sobre la línea de frente enemiga, atacarle de flanco, destruir blindajes pesados e incluso situar con precisión armas teledirigidas por una compuerta. Puede servir de escolta a helicópteros de transporte o dar apoyo próximo a tropas de tierra, así como cobertura para misiones de búsqueda y rescate. Pero en las poco convencionales guerras del siglo XXI ha tenido que enfrentarse a insólitos desafíos. A pesar de sus impresionantes prestaciones en el combate de proximidad, el helicóptero de asalto siempre será más vulnerable que sus homólogos blindados, como el carro de combate de 60 toneladas. La cuestión es cómo se adaptará y sobrevivirá en las guerras de emboscadas del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que hay dos formas de guerra moderna. Los conflictos de alta intensidad son guerras a gran escala con mucho metal pesado, algo derivado de la Segunda Guerra Mundial, algo que la OTAN hubiera esperado disputar contra el Pacto de Varsovia en los años 70 y 80. Los conflictos de baja intensidad, que es a lo que se han dedicado la mayoría de los ejércitos sofisticados en los últimos 15 años, son una mezcla de seguridad interior y de seguridad en retaguardia y se relacionan con el mantenimiento del orden público colonial en los años 30. Para comprender a dónde va el helicóptero moderno, tenemos que saber algo más de sus orígenes. Antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, algunos habían distinguido el enorme potencial de un aparato con alas rotativas. En febrero de 1938, la piloto personal de Hitler, Hannah Reitsch, había demostrado en el Palacio de los Deportes de Berlín la versatilidad de un prototipo Focke-Wulf de rotores gemelos. Pero esos primeros helicópteros estaban pensados sobre todo para misiones de observación y reconocimiento, muy lejos de los actuales aparatos de combate. Para ver el origen de los helicópteros modernos, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los protagonistas ya jugaba con la idea de los helicópteros y muchos los empleaban en operaciones sin tener mucha idea de lo que estaban haciendo. No se veían en combate porque no había muchos disponibles, eran pequeños, lentos y las ideas sobre cómo usarlos estaban en pañales. Sorprendentemente, el desarrollo de los helicópteros en la Segunda Guerra Mundial fue lento y a la caída de Berlín en 1945 no se habían realizado innovaciones importantes. Pero en la posguerra todo cambió. El campo de batalla de los años 70 y 80 era un campo de desgaste en el que en cierto sentido aceptábamos canjear un cierto número de helicópteros por un número supuestamente mayor de tanques. La amenaza contra el helicóptero venía de la protección intrínseca de las formaciones de tanques, de sus cañones guiados por radar y sus misiles. Por eso las primeras medidas de protección, aparte del diseño en sí, fueron los radares de alarma de larga distancia y otras contramedidas contra estas amenazas. Se diseñaron en principio para atacar a las hordas de tanques si la Guerra Fría se calentaba. Pero ahora los helicópteros de asalto operan en conflictos de baja combustión, como el de Chechenia o la última fase de la Segunda Guerra del Golfo. En consecuencia, las tripulaciones deben entrenarse para luchar en un campo de batalla digitalizado. La digitalización del campo de batalla está transformando a los comandantes en gestores de información. Al tiempo que manejo mi propia información, como comandante de vuelo, manejo también la de los otros dos aparatos que actúan conmigo y puedo enviarles la información, priorizar los blancos que quiero que ataquen y puedo hacer todo esto sin hablar por la radio, porque puedo mandarlo todo por mensaje IDM, o sea, por correo electrónico. El campo de batalla digitalizado es claramente el futuro de cómo vamos a hacer la guerra, y en términos de aviación,
La capacidad para reunir y compartir información en el campo de batalla es uno de los principales avances. Si quiero saber dónde están mis otras tripulaciones, pulso un botón y ahí están. Si quiero saber cuántos misiles ha disparado el aparato que está arriba a la derecha, pulso un botón y ahí está la información que deseo. La gran ventaja es la velocidad. Los helicópteros transmitirán sus datos, pero no solo a sus centros de mando, sino que estarán integrados con los aviones de que se pueda disponer, con la infantería, los tanques y la artillería que se encuentren sobre el terreno. Si puedes construir una imagen de lo que hace el enemigo gracias a esta gama de mecanismos de vigilancia y de identificación de blancos, y en esto el papel del helicóptero es vital, es porque dispones de una nueva arma totalmente integrada en el moderno campo de batalla digital. El helicóptero moderno no fue diseñado para conflictos próximos y personales del tipo navajazos en una esquina. De modo que, ¿cómo van a adaptarse los constructores de helicópteros de combate a los desafíos del siglo XXI? Manejar la información en la cabina será cada vez más importante. Y creo que para la industria, el desafío es ofrecer sistemas y posibilidades para que el trabajo en la cabina sea lo más fácil posible. El aparato muestra buenas características de supervivencia enfrentado a sistemas de armas pequeñas. Todos los mecanismos hidráulicos están duplicados y la mayor parte de los de aviónica. Los pilotos están protegidos de la balística por el asiento y el entorno de la cabina. El campo de batalla moderno estaría incompleto sin una sofisticada tecnología de información a bordo. Este plus tecnológico es esencial no solo para reforzar la capacidad de ataque del helicóptero de combate, sino también para protegerlo. Un helicóptero dispone de varias maneras de enfrentarse a las amenazas que se encuentra. La primera y más sencilla es mantenerse alejado. Independientemente de lo tecnológicamente avanzados que estén, los helicópteros siempre se verán amenazados por las armas cortas. Un tipo apoyado contra un árbol con una ametralladora y disparándote de cerca siempre será la mayor amenaza. Todos los helicópteros, incluidos los de asalto, son vulnerables ante un hombre armado con un lanzagranadas RPG o un misil. Y hemos comprendido que debemos desarrollar medios defensivos ante este tipo de armas sencillas. No hay duda de que un piloto de Apache o de Mi-24 preferirá utilizar su máquina al límite de alcance de sus armas respecto a la amenaza, repartir muerte y destrucción y a casita a merendar con las medallas. El sistema defensivo del aparato clasificará los diferentes tipos de radar, desde el que te está buscando hasta el que te ha encontrado, el que te tiene fijado y por último puede decirte que te acaban de soltar un misil. Es un crescendo de información que significa haz algo. Hay una serie de alarmas vocales en la cabina. Creo que la razón por la que usan una voz femenina es que un hombre responderá de mejor voluntad a una voz femenina que a una masculina. El Apache Longbow es el helicóptero de asalto seleccionado por el ejército británico para el siglo XXI. Es la quinta esencia de los helicópteros de combate. Va equipado con una combinación excepcional de armas, sensores y sistemas de gestión de datos. Aunque es una espléndida máquina de guerra, el Apache es muy caro, y algunos gobiernos con reducidos presupuestos de defensa pueden sentir la tentación de sus competidores, como el sólido Roy Balk sudafricano, el lustroso Tigre europeo, el versátil Mangosta, la potente serie de los Mi rusos, la gama única de los Kamov y por supuesto el famoso y fogueado Bell Cobra. En la primera guerra del Golfo, la mayoría de los blindados fueron destruidos como si estuvieran en una caseta de feria. En la guerra de Irak de 2003, formaciones enteras de helicópteros volaban sobre territorio hostil, lanzando potentes ataques en profundidad tras las líneas, enfrentándose a diferentes elementos blindados que respondían al fuego. Es significativo que numerosos helicópteros americanos volviesen llenos de agujeros.
Muy pocos fueron derribados en combate. Pero en lo que hay que fijarse es en cuántos podían seguir en servicio al volver de su misión. La respuesta es que muchos tuvieron que ser reparados. La maniobrabilidad del helicóptero de asalto le protege hasta cierto punto de las acciones aéreas enemigas, sobre todo en una situación como la actual, en la que tenemos total supremacía aérea. Vimos en Irak que no había oposición, y lo mismo en Afganistán y en otras muchas zonas, en donde la capacidad de la OTAN para eliminar del aire al enemigo implica que la amenaza vendrá del suelo. Las reglas de la guerra cambian rápidamente y el helicóptero de combate ha tenido que adaptarse a nuevas maneras de operar. Esto era igual de evidente en los primeros tiempos de los helicópteros de combate. A principios de los años 50, en la guerra de Corea, los equipos médicos que volaban en estos Bell 47 Sioux para recoger heridos se encontraron bajo el fuego. Uno de sus medios de defensa fue disparar carabinas M1 e incluso bazucas por las ventanillas. En realidad, el helicóptero de asalto nació a principios de los años 50 en Argelia, en donde los franceses hacían una guerra colonial, en un terreno muy inhóspito, montañoso, un poco como Afganistán, en donde es muy difícil distinguir a los individuos. El helicóptero resultó muy versátil y empleando misiles teledirigidos, que eran misiles antitanque o cohetes, se podía acceder a esas áreas tan difíciles más rápidamente y con mucha mayor seguridad que con fuerzas terrestres. Uno de los problemas con que se encontraron en Argelia, en cuanto al transporte de tropas, fue que los helicópteros normales son muy vulnerables al fuego de tierra. Y los Piasecki que empleaban para la tropa eran unas máquinas muy poco manejables. A veces fueron destruidos uno tras otro en rápida sucesión. Para evitar esto, las bananas volantes, como se les llamaba, fueron equipadas con cañones en las puertas, pero entonces el helicóptero no tenía suficiente potencia para llevar el peso añadido. Las cosas cambiaron a finales de los años 50 con el Sikorsky H-34 Pirate. Seguía siendo básicamente un helicóptero de transporte armado y no un helicóptero de combate, pero iba equipado con un cañón de 20 milímetros que disparaba desde estribor y dos ametralladoras de 12,7 milímetros que se disparaban desde las ventanas de la cabina. También podía disparar cohetes y tenía potencia y agilidad para emplearlos. Los comandantes pronto comprendieron que el H-34 podía volar por encima de terreno accidentado, despejar con sus cohetes y cañones una zona prevista de aterrizaje, descargar tropas y seguir apoyándolas. Aunque era una máquina completa, el Sikorsky era demasiado grande, pues su rotor a pistones ocupaba un espacio considerable en el helicóptero. En 1954, el ejército americano convocó un concurso para encontrar una nueva máquina polivalente más pequeña y ligera. La Bell Helicopter ganó el concurso y en 1960 el UH-1B, o Huey, como se le conocería, entró en servicio. Este es el Bell UH-1, oficialmente denominado iroqués, pero que todo el mundo llama Huey. Fue uno de los primeros en utilizar los nuevos motores de turbotransmisión. Y la gran diferencia es que los grandes motores de pistones radiales ocupaban la mitad del fuselaje, pero la turbotransmisión puede instalarse encima del fuselaje, lo que permite tener una cabina más amplia y mucha más potencia. En un principio, este helicóptero fue diseñado como transporte médico. Pero a medida que los americanos se implicaban en la guerra de Vietnam a principios de los 60, se convirtió casi en un jeep, empleándose para transporte y para llevar tropas de asalto. Muy pronto los americanos comprendieron que el Vietcong les oía llegar y se agazapaba en las zonas de aterrizaje, las ZA, para esperarles y dispararles. Necesitaban un helicóptero armado y la opción obvia era armar el Huey. Sigue en servicio en muchos países,
Y no solo para transporte de tropas. Una cantidad considerable de tropa de un punto A a un punto B, sino que puede armarse con ametralladoras pesadas para proteger esas máquinas tan vulnerables y que pueden ser derribadas con tanta facilidad. De modo que el origen de un helicóptero de asalto es la necesidad de defenderse. Cuando comprendes que un helicóptero puede defenderse a sí mismo, puedes dar un paso más y emplearlo ofensivamente. Empezaron a modificar el aparato con ametralladoras, vainas para cohetes y toda esa parafernalia, de modo que pudieran escoltar a los helicópteros de transporte y despejar la ZA, para permitir que los demás aparatos descargaran las tropas sin oposición. El problema era que el Huey armado era mucho más lento que el de transporte, por culpa de todo ese material. La necesidad de un helicóptero de combate especializado era evidente. Una máquina más rápida, más ágil, más fina, más difícil de acertar, pero sobre todo con mucha más potencia de fuego. Los americanos decidieron que querían desarrollar un aparato de asalto específico, y este fue el Lockheed Cheyenne, un helicóptero muy avanzado, en definitiva demasiado avanzado, por lo que fue abandonado. Afortunadamente, Bell Helicopter había comprendido que lo que se necesitaba era algo barato y, digamos, jovial, por lo que cogieron el Huey, le quitaron la frontal del fuselaje, conservaron la transmisión y la cola, pero delante pusieron una cabina con dos asientos en tándem y montaron una torreta con un minicañón de tipo Gatling. Podía llevar misiles bajo las aletas, y este fue realmente el primer helicóptero de asalto. El concepto revolucionario de Bell llevó a una leyenda del aire, el Cobra AH-1. Sigue siendo el diseño tipo. Todos los helicópteros de combate modernos se parecen al Cobra de 1965. Es significativo que haya sido el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos quien haya hecho avanzar el concepto del helicóptero ofensivo. Intentaban expandir los límites de sus terrenos de operaciones, así que pusieron a los helicópteros de su parte. De este modo, el Huey Cobra se convierte en un helicóptero específicamente diseñado para el ataque, con sus ametralladoras y lanzacohetes, que pueden eliminar a cualquier enemigo en la zona en que actúen tus tropas. Pero los pilotos de los Cobra pronto se dieron cuenta de que las misiones de protección de los Huey eran arriesgadas. Cuando el fuego antiaéreo del ejército norvietnamita y del Vietcong se hizo más feroz, las bajas también aumentaron. Las fuerzas americanas se enfrentaban a una gama de calibres que iba desde las armas cortas hasta las ametralladoras pesadas soviéticas de 12-7, así como a cañones guiados por radar. De alguna manera estamos revisando esas lecciones en los campos de batalla de Afganistán e Irak, en donde nos amenazan las mismas armas. Cuando aparecieron en Vietnam los tanques y los blindados de transporte rusos, los Estados Unidos tuvieron que buscar una respuesta rápida. Los aviones de la época no ofrecían la precisión necesaria para destruir un número suficiente de blindados enemigos, pero los helicópteros de combate equipados con las primeras versiones del misil TOW sí eran capaces. El helicóptero de combate podía ser terriblemente eficaz contra tropas terrestres, pero seguía siendo muy vulnerable. Las gigantescas pérdidas de helicópteros americanos en Vietnam, algunos millares de máquinas, llevaron a algunos a cuestionarse su futuro. En el futuro las normas de combate van a ser aún más estrictas de lo que ya son. La capacidad para detectar, reconocer e identificar blancos antes de emplear el armamento es fundamental. Si tenemos que dar en un blanco o que el FCR nos priorice un blanco, no podríamos dispararle sin identificarlo visualmente. Puedo encontrar el blanco por radar y con un golpe de interruptor orientar la pantalla en la misma dirección. Y puedo hacer que el sistema óptico mire a donde está mirando el misil en su soporte. De modo que si el misil ya ha identificado y está rastreando el blanco,
Solo tengo que confirmar lo que ve el misil y dejarlo salir. La potencia de fuego de un helicóptero de asalto moderno es tremenda, únicamente limitada por la capacidad de los sensores en seleccionar el blanco y por las normas de combate más que por el alcance de los misiles. Los helicópteros actuales están dotados de sofisticados medios antimisiles, mecanismos que eran un sueño para los pilotos de los años 70. El Apache es capaz de defenderse contra la última generación de misiles antiaéreos. El sistema de a bordo detectará un blanco láser, una fuente de radar, y detectará el lanzamiento de un misil, y proporcionará la información necesaria para evitarlo, ya sea engañándolo o dando instrucciones sobre la mejor manera de efectuar la maniobra de evasión. Durante la Guerra Fría, en los años 70, los ejércitos de la OTAN, al ser superados por las divisiones blindadas del Pacto de Varsovia y previendo severísimas bajas o incluso la derrota en caso de estallar la guerra, buscaron la salvación en un nuevo tipo de helicóptero de combate. El destructor de tanques especializado. Las pruebas americanas en el desierto habían demostrado que en una pelea directa de tanque contra helicóptero, el tanque perdería en una proporción aproximada de 12-1. Las probabilidades, al menos en teoría, estaban del lado del helicóptero. Se le consideró la respuesta perfecta a la amenaza comunista. Equipado con sistemas de detección y selección de blanco, el nuevo helicóptero de combate podía permanecer oculto tras la vegetación o los edificios, despegar inesperadamente, destruir los tanques y huir. El ejército americano eligió el Lockheed AX-56 Cheyenne, pero este, aunque potente, era poco ágil. Decidieron que una máquina más ligera, más ágil, sobreviviría mejor al combate. En 1976, el Hughes modelo 77 ganó el concurso del ejército de helicópteros de asalto avanzados. Se le acabaría conociendo como el AH-64 Apache. El Apache se convertiría en una de las máquinas bélicas más feroces que haya visto el mundo, un nuevo icono de la guerra moderna. Durante la época de la tensión permanente entre Oriente y Occidente, los soviéticos diseñaron algunos helicópteros de asalto asombrosos. Uno de estos insólitos diseños fue el del Kamov Ka-50 Black Shark, conocido por la OTAN como Hawken. Visualmente llamativo, su sistema único de dobles palas invertidas le permitía prescindir del vulnerable rotor de cola. Las prestaciones anunciadas por el constructor y sus capacidades armamentísticas superaban ampliamente a las del Apache. A pesar de que la Guerra Fría nunca se calentó, las continuas mejoras llevaron a los Apache a emplear los nuevos misiles guiados por láser Hellfire con mucho más alcance y poder de destrucción que los radioguiados Tau. La moderna tecnología del misil forzaba el ritmo de cambios de los helicópteros de combate y en ese proceso los hacía más potentes. Los misiles antitanque más modernos son del tipo dispara y olvida. El helicóptero puede lanzarlos y alejarse, dejando que los misiles rastreen y alcancen el blanco mientras el helicóptero permanece a cubierto. El principal sistema de armas del Apache es el sistema de misiles Hellfire. Dos tipos de misiles, uno guiado por láser, otro por radar. El misil RF es de dispara y olvida. Si lo combinamos con el radar, puedo manejar desde el radar de control de fuego toda la información sobre los blancos, incluyendo información vectorial y de movimientos. Puedo introducirla en el misil, dispararlo y volverme a casa. Muchos consideraron que la Primera Guerra del Golfo marcó el apogeo del helicóptero de combate. El mundo miraba asombrado cómo los Apache, de noche, manteniéndose a una distancia segura, destruían los blancos iraquíes con sus salvas de misiles Hellfire. Los helicópteros parecían el arma definitiva, como si nada ni nadie pudiera detenerlos. Los primeros compases de la Primera Guerra del Golfo fueron un gran éxito para los Apache, cuando destruyeron las estaciones de radar que debían proteger a las fuerzas aéreas iraquíes. Fue un empleo clásico de un helicóptero de asalto. Fueron blancos fáciles. No existió prácticamente fuego de respuesta. Los blindados iraquíes se mantenían pasivos, atrincherados en fortificaciones que ofrecían escasa protección,
y además les atacaban de noche. Los modelos A iniciaron la Primera Guerra del Golfo, destruyendo sus radares, porque pensaron que quizá podían detectar incluso a los aviones invisibles. Cuando todo se destruyó, fue necesario comunicarlo. No solo que se había tirado una bomba, sino que alguien presente pudiera decir, objetivo destruido. Tras los problemas encontrados en Kosovo, una vuelta a los destructores de tanques de alas fijas como el A-10 Thunderbolt hubiera sido una alternativa evidente. Con su capacidad para transportar más de 7.000 kilos de armamento a 2 veces la velocidad de un helicóptero de asalto, el Warthog tenía mucho a su favor. Una de las ventajas del helicóptero de asalto sobre los aviones de apoyo es la evaluación en directo de los daños en combate. Un reactor puede decirte que ha tirado una bomba. Yo puedo decirte que he disparado un misil, si he destruido el blanco, si está neutralizado. En concreto aquí será un punto decisivo que puede tener consecuencias para el conjunto de la misión. Los helicópteros del moderno espacio de batalla tienen muchas posibilidades de ser más precisos que sus primos los aviones. Y por preferencia táctica, mucha gente encargará a un helicóptero una misión que hace 20 o 30 años se hubiera confiado a un avión. Lo que hemos visto hasta ahora es que en una guerra convencional de alta intensidad, incluso sin una línea de frente definida, los Apache y otros helicópteros occidentales pueden realizar un trabajo magnífico manteniéndose a distancia y disparando sus misiles Hellfire, Tau y Hot. Es casi una repetición de la Primera Guerra del Golfo. Por supuesto tenemos la posibilidad, la capacidad de mantenernos a distancia y que alguien más cercano a la batalla nos envíe los blancos por vía digital o nos indique el láser y nosotros a distancia, sin ver el blanco, podemos enviar los misiles tal y como nos lo han requerido. En este tipo de batalla el helicóptero de combate lo tiene todo a su favor. Pero a pesar de, o precisamente por, el poder creciente del helicóptero, este se enfrenta ahora a amenazas de una nueva generación de contramedidas de alta tecnología. Una de las amenazas que hemos visto son los misiles tipo Star Streak, increíblemente veloces. Son supersónicos y llevan una cabeza triple montada en un cohete. No tienen explosivos. Basta con la velocidad y el peso del misil para provocar la destrucción. La ventaja que tiene es que los sofisticados sistemas de evasión del helicóptero, por ejemplo los señuelos, no funcionan. Los fabricantes declaran que para el misil de alta velocidad Starstreak, el tiempo medio de lanzamiento a blanco es de 3 segundos. ¿Cómo puede protegerse el helicóptero contra este nivel de amenaza? Siguen apareciendo sistemas que amenazan a los helicópteros de asalto y a los aviones. Me refiero a la nueva generación de armas dirigidas por UNAF. Quizá la solución sea aquí muy diferente, porque debido a la velocidad de estas armas, puede ser imposible encontrar contramedidas convencionales, y puede que estemos de nuevo en esa cuarta dimensión de la información. Saber dónde están, o tener información sobre el campo de batalla antes de ponernos a desarrollar la contramedida. Los misiles de última generación, como el Starstreak, son armas potentes y combinadas con una plataforma de disparo de helicóptero representan una potencia de fuego fenomenal. Pero en la guerra moderna, o lo que llamamos campo de batalla digital, el arma defensiva más eficaz del helicóptero de asalto es su capacidad para construir en tiempo real una imagen del campo de batalla, lo que llamamos IS o información situacional. Aquí está la información, con sus áreas principales, las líneas, rutas y blancos que he preparado antes incluso de subir al aparato. Esto me permite tener una cierta información situacional o incluso información táctica del campo de batalla. La digitalización en el ejército en realidad significa que la comunicación, los hechos y los datos de lo que está pasando en el campo de batalla pueden transmitirse muy deprisa a cualquiera que los necesite. Estamos poniendo el énfasis en los sistemas de inteligencia del aparato y en utilizar los sistemas ópticos para la selección de blancos. Podemos reunir la información, guardarla y traerla a la base, descargarla y analizarla. Hasta cierto punto puedo incluso, habiendo vigilado la disposición del enemigo, volver atrás, lo que llamamos mantener, y rebobinar el vídeo y mirar la información en directo en la cabina.
Los helicópteros actuales se integran perfectamente en el campo de batalla digital. Ya no son solo una plataforma desde la que disparar al enemigo desde una posición ventajosa. Se han convertido en un mecanismo de inteligencia, de vigilancia y de selección de blancos, lo cual es de valor inestimable para los generales en el espacio de batalla. La información situacional se ha convertido en el nuevo blindaje y en un futuro previsible los helicópteros de combate tendrán que repeler ataques de un enemigo con poca tecnología, pero resuelto y preparado. Los rusos lo aprendieron todo sobre este tipo de combate en Afganistán. A mediados de los años 60, el diseñador Mikhail L. Mil empezó a crear un nuevo tipo de helicóptero basado en el Mi-8 HIP. Se trataba de un híbrido de combate y transporte. Denominado Mi-24, la OTAN lo llamó Hind y los rusos lo llamaban Gorbati, es decir, jorobado. Cuando estos helicópteros volaban sobre nosotros a menos de 100 metros de altitud, el corazón empezaba a latirte con el ritmo de sus rotores. Te empezaban a vibrar las entrañas y era una experiencia realmente petrificante tener ese aparato encima, excuso decir, disparándote o combatiendo. Los mujahidines temían de tal forma al Hind Mi-24 que lo llamaban Shaitanarba, es decir, carro del demonio. Hay que recordar que el Mi-24, además del apoyo de proximidad, también efectuaba misiones de transporte. Aunque era básicamente un híbrido de combate y transporte, el Mi-24 se convirtió en una de las máquinas bélicas más terribles del mundo. Era grande, feo y extremadamente malvado, y mostró cómo un helicóptero de combate puede recorrer un campo de batalla como un tanque volante, empleando su potencia de fuego para destruir los baluartes enemigos y sus vehículos. Cuando los rusos decidieron desarrollar un helicóptero de asalto, vieron la necesidad de que fuera también un transporte blindado de tropas, que pudiera transportar pequeñas cantidades de tropa detrás de las líneas enemigas, depositarlas en el suelo y defenderlas al mismo tiempo, y además cumplir con misiones antitanque. El Hind fue el resultado. Un helicóptero muy grande, con un cañón de 12,7 milímetros en el morro, misiles antitanque y cohetes. El artillero se sentaba en la cabina frontal y el piloto detrás, pero el helicóptero iba pesadamente blindado, lo cual es una aproximación algo distinta a la de los americanos. Y eso es porque los rusos previeron que tendrían que combatir mucho en campo abierto. Es una experiencia muy desagradable sufrir un ataque en un helicóptero. Una vez vi cómo una bala entraba en el helicóptero, impactaba en el compartimento blindado del motor y caía al suelo a mis pies. Entonces les pregunté a los pilotos qué era aquello, qué tipo de arma podía ser, y al mirarlo dijeron, «Ah, es inglés». Era una bala del Enfield 762, unos rifles muy antiguos, pero que alcanzaban a los helicópteros con suma facilidad. El Hind estuvo a punto de ganar la guerra de Afganistán para los rusos. En mis tiempos de piloto antitanque en los años 70, le teníamos miedo a esa máquina, sin duda. Normalmente porque aparecían a docenas, seguían llegando y eran dificilísimas de derribar. El Mi-24 Hind podía resistir bastantes desperfectos. En una ocasión se encontraron en uno de ellos 56 balas tanto en el cuerpo como en la piel del helicóptero. Podía soportar disparos de 30 milímetros. Y lo interesante es que la mayor parte del daño lo recibían el vientre y la frontal. Pero jamás fue derribado ningún Mi-24 por ser alcanzado en la parte frontal, que era la más resistente. Los aparatos rusos en Afganistán se enfrentaban a un gran problema. Incluso este monstruo de fuego empezó a sufrir cuando los mujahidines empezaron a disparar misiles Stinger.
Se precisaban contramedidas drásticas. Además de todos los problemas técnicos que nuestra aviación se encontró en Afganistán, tuvimos otro, los Stinger. La manera más habitual de enfrentarte con un Stinger era rodear el misil soltando señuelos y luego volar hacia el misil. Era la única manera de tener una posibilidad de evitarlo. No quiero decir que siempre funcionase, pero a mí me resultó. Cada vez más, los ejércitos modernos se ven obligados a operar en condiciones de combate urbano. Y si de manera rutinaria confían en el helicóptero de asalto como parte del sistema de armamento de que disponen, tenemos que superar la idea de que los helicópteros no están adaptados al combate en entornos urbanos. Por muy bueno que sea, meterse en una bolsa de fuego de fusilería no es conveniente para ningún aparato, sea de alas fijas o rotativas. Operar en un entorno urbano es una estrategia muy arriesgada para cualquiera, y es mucho mejor actuar fuera de estos entornos si es posible. Los sistemas del aparato son excelentes para detectar radar, láser o incluso misiles disparados, pero es imposible que detecten a un tipo en una ventana a punto de disparar un arma pequeña a corta distancia. El guión ha cambiado totalmente desde los tiempos en que se diseñó el Apache. Hay una tendencia clara a emplear vehículos aéreos no pilotados para acceder a las zonas difíciles, allí donde no quieres arriesgar a tus tripulaciones. La idea de utilizar UAV, vehículos aéreos no tripulados, ha fascinado a diseñadores y militares desde hace años. Para las misiones de reconocimiento en entornos hostiles, el UAV ofrece posibilidades muy valiosas. Son pequeños, casi indetectables por radar, relativamente baratos de construir y, quizá lo más importante, son sacrificables. Podemos pensar que habrá un momento a corto o medio plazo en el que el UAV trabajará junto al helicóptero de asalto. En este marco, el UAV será manejado probablemente desde el propio helicóptero. Pero esto sería una tarea de pesadilla y será difícil que funcione desde un helicóptero de asalto, porque tiene una tripulación de 2 personas que ya están desbordadas de trabajo. Pero podría darse desde un aparato más anticuado y robusto, desde un Lynx, por ejemplo, o un Black Hawk, en donde se integraría el equipo necesario y el personal extra. Esto proporcionaría al UAV una capacidad sin igual para recorrer el espacio de batalla. La próxima etapa será probablemente disponer de un UAV que trabaje para el aparato y que pueda ir armado, por lo que constituiría un elemento de su propia potencia de fuego. Desde luego hay sitio para los UAV. Puedo vernos trabajando estrechamente con ellos. Sería magnífico que nos indicaran los blancos, siempre que pueda controlarlo y ver lo que él está viendo. Sería fantástico. Creo que lo que vemos en el actual desarrollo del helicóptero de asalto es la posibilidad, al margen de atacar el mismo, de convertirse en un mando de control de aparatos UAV que a su vez van armados. El Predator lleva aún más lejos el concepto de aparato no tripulado de reconocimiento. Puede discriminar blancos por láser y entregarlos a otras fuerzas, incluyendo el helicóptero de combate. También puede disparar sobre blancos terrestres con sus misiles Hellfire. Podemos decir con confianza en el siglo XXI que aunque los UAV sean auténticos ganadores de guerras, no desafiarán la supremacía del helicóptero en un futuro previsible y quizá nunca lo consigan. El RAH-66 Comanche, rápido, ágil y furtivo, fue diseñado para introducir el helicóptero de combate en el siglo XXI y acallar a los escépticos.
Significa un salto generacional, un salto adelante cualitativo, con un fuselaje inteligentemente anguloso para escapar a la observación y no ser detectable por los radares enemigos, sus sistemas de infrarrojos o sensores acústicos. Tiene un rotor de 5 palas anchas, 5 jinetes, y una transmisión principal por par de torsión, así como triple control redundante de vuelo. El equipo de misión del Comanche incorpora una gama de aviónica digital con comunicaciones programables avanzadas y un sistema de visión nocturna montado en los cascos. Dispone de elementos electrónicos autorreparables y sus armas se guardan en alvéolos resistentes a los choques y al calor. El motor y sus tomas están protegidos contra el calor y los gases de escape se refrigeran a lo largo del aguilón antes de ser expulsados en la estela del rotor de cola. Este refrigera aún más y dispersa los gases, reduciendo la firma calórica del aparato, dificultando mucho su captura por parte de un misil de infrarrojos y, como dice el viejo refrán, sin captura no hay lanzamiento. Pero quizá lo más significativo del Comanche es haber sido diseñado de manera digital desde la misma mesa de diseño. Su sistema de vuelo radiocomputerizado ahorra muchas de las tareas de vuelo a los pilotos, dejándoles las manos libres para luchar con más eficacia. También permite que la máquina vuele hacia atrás o de costado sin tener que tocar los mandos a casi 100 km por hora, lo cual resultará muy práctico cuando empieza el tiroteo. El Comanche es el núcleo del plan de modernización de la aviación del ejército americano y ha sido diseñado para integrarse totalmente en el campo de batalla digital. Una gran panorámica digital permite saber en todo momento las posiciones de amigos y enemigos y aproxima el combate moderno a un videojuego. También ciega eficazmente a los enemigos que carecen de esta tecnología, reservando para sí todo el conocimiento, toda la visión y todo el poder. Es un dios del campo de batalla moderno. El Comanche es el indiscutible futuro del helicóptero de combate. La única pregunta que queda es, ¿por qué fue abandonado? El Comanche fue diseñado como explorador digital y su mejor descripción la dan los americanos al decir que sería su quarterback en el campo de batalla digital. En muchos aspectos, fue pensado para operaciones en entornos de alta intensidad contra enemigos muy letales y capacitados, y para intercambiar información, por lo que no tenía la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a amenazas a gran escala, y dependía para ello de máquinas más pesadas, como el Apache. Las especificaciones originales y el entorno contrario que se le proporcionaba han desaparecido. Además, el Comanche no competía con el Apache, quizá en cuanto a dinero, pero no en términos de campo de batalla. Era un helicóptero de reconocimiento, no una plataforma de armas. Era ligero, unas 5 toneladas, y este es un helicóptero de asalto pesado. Realmente hay dos caminos evolutivos. Puedes crear un aparato que lo abarque todo y que se encargue de una variedad de misiones, que pueda vivir su vida y ser mejorado frecuentemente, como por ejemplo el Huey. Es ya un viejo trotón, pero ha cumplido 30 años de servicio y sigue siendo adaptable para el espacio de batalla moderno. O puedes crear helicópteros específicos para misiones específicas que no son muy adaptables, que cuesta mucho modificar, pero que representan el último grito para determinados ejércitos. Por ahora, los diseños convencionales van a sufrir un proceso continuo de mejoras y actualización, y las tripulaciones aprenderán a dominar el campo de batalla digital para guiar al helicóptero de asalto al inexplorado futuro del siglo XXI. Sé que el ejército británico tiene un plan de 30 años para el Apache, y después de eso, en cuanto a helicópteros de asalto, bueno, el WAP es una buena opción, pero no hay nada como tener a un hombre en el lío. En la Primera Guerra del Golfo, en 1991, el futuro del helicóptero de combate parecía fuera de dudas. Podían volar y luchar de noche, y con sus sistemas de rastreo por infrarrojos, los Apache americanos armados con misiles Hellfire abrieron una brecha gigantesca en la cobertura de radar iraquí, dejando un camino seguro para los aviones de asalto. Cruzando el perímetro iraquí a voluntad, los Apache resultaron invencibles.
En teoría, el helicóptero de combate es la respuesta a las oraciones de todo comandante. Es un arma tremenda, con la misma potencia de fuego que el carro de combate, y este poder es aerotransportado. El helicóptero de asalto moderno puede volar sobre la línea de frente enemiga, atacarle de flanco, destruir blindajes pesados e incluso situar con precisión armas teledirigidas por una compuerta. Puede servir de escolta a helicópteros de transporte o dar apoyo próximo a tropas de tierra, así como cobertura para misiones de búsqueda y rescate. Pero en las poco convencionales guerras del siglo XXI ha tenido que enfrentarse a insólitos desafíos. A pesar de sus impresionantes prestaciones en el combate de proximidad, el helicóptero de asalto siempre será más vulnerable que sus homólogos blindados, como el carro de combate de 60 toneladas. La cuestión es cómo se adaptará y sobrevivirá en las guerras de emboscadas del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que hay dos formas de guerra moderna. Los conflictos de alta intensidad son guerras a gran escala con mucho metal pesado, algo derivado de la Segunda Guerra Mundial, algo que la OTAN hubiera incompleto sin una sofisticada tecnología de información a bordo. Este plus tecnológico es esencial no solo para reforzar la capacidad de ataque del helicóptero de combate, sino también para protegerlo. Un helicóptero dispone de varias maneras de enfrentarse a las amenazas que se encuentra. La primera y más sencilla es mantenerse alejado. Independientemente de lo tecnológicamente avanzados que estén, los helicópteros siempre se verán amenazados por las armas cortas. Un tipo apoyado contra un árbol con una ametralladora y disparándote de cerca siempre será la mayor amenaza. Todos los helicópteros, incluidos los de asalto, son vulnerables ante un hombre armado con un lanzagranadas RPG o un misil. Y hemos comprendido que debemos desarrollar medios defensivos ante este tipo de armas sencillas. No hay duda de que un piloto de Apache o de Mi-24 preferirá utilizar su máquina al límite de alcance de sus armas respecto a la amenaza, repartir muerte y destrucción y a casita a merendar con las medallas. El sistema defensivo del aparato clasificará los diferentes tipos de radar, desde el que te está buscando hasta el que te ha encontrado, el que te tiene fijado y por último puede decirte que te acaban de soltar un misil. Es un crescendo de información que significa haz algo. Hay una serie de alarmas vocales en la cabina. Creo que la razón por la que usan una voz femenina es que un hombre responderá de mejor voluntad a una voz femenina que a una masculina. Posguerra todo cambió. El campo de batalla de los años 70 y 80 era un campo de desgaste en el que en cierto sentido aceptábamos canjear un cierto número de helicópteros por un número supuestamente mayor de tanques. La amenaza contra el helicóptero venía de la protección intrínseca de las formaciones de tanques, de sus cañones guiados por radar y sus misiles. Por eso las primeras medidas de protección, aparte del diseño en sí, fueron los radares de alarma de larga distancia y otras contramedidas contra estas amenazas. Se diseñaron en principio para atacar a las hordas de tanques si la Guerra Fría se calentaba. Pero ahora los helicópteros de asalto operan en conflictos de baja combustión, como el de Chechenia o la última fase de la Segunda Guerra del Golfo. En consecuencia, las tripulaciones deben entrenarse para luchar en un campo de batalla digitalizado. La digitalización del campo de batalla está transformando a los comandantes en gestores de información. Al tiempo que manejo mi propia información, como comandante de vuelo, manejo también la de los otros dos aparatos que actúan conmigo y puedo enviarles la información, priorizar los blancos que quiero que ataquen y puedo hacer todo esto sin hablar por la radio, porque puedo mandarlo todo por mensaje IDM, o sea, por correo electrónico. El campo de batalla digitalizado es claramente el futuro de cómo vamos a hacer la guerra y en términos de aviación, la capacidad para reunir y compartir información en el campo de batalla es uno de los principales avances. Ha esperado disputar contra el Pacto de Varsovia en los años 70 y 80. Los conflictos de baja intensidad, que es a lo que se han dedicado la mayoría de los ejércitos sofisticados en los últimos 15 años, son una mezcla de seguridad interior y de seguridad en retaguardia y se relacionan con el mantenimiento del orden público colonial en los años 30.
Para comprender a dónde va el helicóptero moderno tenemos que saber algo más de sus orígenes. Antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, algunos habían distinguido el enorme potencial de un aparato con alas rotativas. En febrero de 1938, la piloto personal de Hitler, Hannah Reitsch, había demostrado en el Palacio de los Deportes de Berlín la versatilidad de un prototipo Focke-Wulf de rotores gemelos. Pero esos primeros helicópteros estaban pensados sobre todo para misiones de observación y reconocimiento, muy lejos de los actuales aparatos de combate. Para ver el origen de los helicópteros modernos, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los protagonistas ya jugaba con la idea de los helicópteros y muchos los empleaban en operaciones sin tener mucha idea de lo que estaban haciendo. No se veían en combate porque no había muchos disponibles, eran pequeños, lentos y las ideas sobre cómo usarlos estaban en pañales. Sorprendentemente, el desarrollo de los helicópteros en la Segunda Guerra Mundial fue lento y a la caída de Berlín en 1945 no se habían realizado innovaciones importantes. Pero en la... Si quiero saber dónde están mis otras tripulaciones, pulso un botón y ahí están. Si quiero saber cuántos misiles ha disparado el aparato que está arriba a la derecha, pulso un botón y ahí está la información que deseo. La gran ventaja es la velocidad. Los helicópteros transmitirán sus datos, pero no solo a sus centros de mando, sino que estarán integrados con los aviones de que se pueda disponer, con la infantería, los tanques y la artillería que se encuentren sobre el terreno. Si puedes construir una imagen de lo que hace el enemigo gracias a esta gama de mecanismos de vigilancia y de identificación de blancos, y en esto el papel del helicóptero es vital, es porque dispones de una nueva arma totalmente integrada en el moderno campo de batalla digital. El helicóptero moderno no fue diseñado para conflictos próximos y personales del tipo navajazos en una esquina, de modo que ¿cómo van a adaptarse los constructores de helicópteros de combate a los desafíos del siglo XXI? Manejar la información en la cabina será cada vez más importante. Y creo que para la industria, el desafío es ofrecer sistemas y posibilidades para que el trabajo en la cabina sea lo más fácil posible. El aparato muestra buenas características de supervivencia enfrentado a sistemas de armas pequeñas. Todos los mecanismos hidráulicos están duplicados y la mayor parte de los de aviónica. Los pilotos están protegidos de la balística por el asiento y el entorno de la cabina. El campo de batalla moderno estaría